Hola, soy Felicidad Aveleira y estas son las noticias de Mediodía en Digital. Noticias Telemundo Digital. El Departamento de Seguridad Interna investiga el accidente en el que murieron más de una decena de personas en el sur de California como un caso de tráfico humano. 2 años tuvieron que pasar para que esta madre hondureña y su hijo se fundieran en el emotivo abrazo. Noticias Telemundo fue testigo en exclusiva del emocionante encuentro. Los soñadores de DACA se enfrentan a un riesgo mayor de padecer depresión y problemas económicos. Una organización sin afán de lucro quiere echarles una mano para que puedan seguir adelante. El Departamento de Seguridad Interna investiga lo que rodea al fatal accidente de circulación que dejó más de una decena de muertos en el sur de California, entre las 25 personas que viajaban apiñadas en una camioneta al chocar el vehículo contra un camión. La investigación se centra en un posible caso de tráfico humano cerca de la frontera con México. Carla Amezola tiene más detalles. Las imágenes muestran la fuerza del violento impacto que cobró la vida de más de una docena de personas. Las autoridades lo describen como uno de los peores accidentes en mucho tiempo. No sabemos si paró en el alto antes del accidente, por este momento, pero parece que cuando él salió al 115 fue impactado por el troque doble remolque. La tragedia ocurrió aproximadamente a las 6 de la mañana en Holtville, muy cerca de la frontera con México, cuando un camión de carga impactó a la camioneta donde viajaban 25 personas de entre 15 a 55 años. El consulado mexicano confirmó que 10 víctimas fatales son de nacionalidad mexicana y podría haber una madre guatemalteca y su hija. También estamos en comunicación con el consulado para tratar de ayudarles a comunicarse con familiares. Devastado. Noticias Telemundo habló con el hermano de una de las víctimas que está hospitalizada. Viajaba junto a su hija de 23 años que falleció. Estamos impactados, toda mi familia. Es algo que no se puede creer todavía. Pues ella era una muchacha muy carismática, muy querida en nuestro pueblo. Venían en busca del sueño americano y bueno, el sueño americano muchas veces se convierte en una pesadilla. Las autoridades confirmaron que el accidente no fue provocado por una persecución de la patrulla fronteriza. Just confirming that you got the message. We need as many ambulances as you can hand right now. Las llamadas de emergencia de los primeros oficiales que llegaron a la escena fueron para inmediatamente solicitar toda la ayuda debido a que había muchas víctimas. Algunas de ellas fueron expulsadas del vehículo tras el impacto. 13 murieron en la escena y uno más cuando arribó al hospital. Ellos han visto desde fracturas, se han lastimado el pecho, la cabeza. Es básicamente lo que han estado, con lo que han estado trabajando ellos esta mañana. Algunos sobrevivientes fueron trasladados vía aérea a hospitales cercanos. Terrible accidente, de verdad. Gracias a Carla. Y en apenas 6 horas, más de medio centenar de migrantes indocumentados fueron detenidos en 3 localidades distintas en Texas. Estaban hacinados en espacios muy pequeños dentro de casas preparadas para el contrabando de personas, según la patrulla fronteriza del Valle del Río Grande, que cree que son de México y de los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Hay historias que acaban bien, aunque sus protagonistas hayan tenido que pasar un auténtico calvario. Es el caso de una mujer hondureña que tuvo que esperar 2 años en México para poder reencontrarse con su hijo en Estados Unidos. Noticias Telemundo fue testigo en exclusiva de este anhelado reencuentro. Javier Vega, cuéntanos. Felicidad, buenas tardes. Pues con el fin del programa Permanecer en México, muchos migrantes podrán finalmente entrar a Estados Unidos. Y este caso, el de Nery Cabrera, lo seguimos desde la frontera hasta el emotivo reencuentro con su familia en un aeropuerto aquí en Washington. Su historia es una de fortaleza, de esperanza y de nunca perder la fe. Con peluche en mano y con ansias, Brian miraba las pantallas de los vuelos. Contaba los minutos para volver a ver a su madre, de quien se separó en la frontera. Cuando le dijeron que había llegado, corrió movido por el amor. Madre e hijo se fundieron en un abrazo. Que al fin, mi amor, volvemos juntos. Ha sido muy triste para mí porque desde que salí de mi país, pues ha sido muy duro y pues 2 años esperando y pues la verdad estoy muy contenta de ver aquí mi familia, mi hijo, que me dejó allá en Tijuana y pues ahora lo tengo de vuelta. Desde que yo me vine yo siempre pensaba en volverme a reunir con mi mami para estar con ella. Le doy gracias a Dios por ese momento tan especial que me ha regalado. Y con las emociones a flor de piel, más reencuentros. Dios es bueno, mi amor. Dios es bueno.
incluyendo el de su hermana, a quien no había visto desde hace 16 años que salió de Honduras. Yo tenía la fe que ella iba a llegar a nuestro hogar y ya la tenemos con nosotros, gracias a Dios. Neri fue parte de la caravana de 2018. Pidió una visa humanitaria en Estados Unidos, pero fue regresada durante el programa Permanecer en México. Una cama con paredes de cobija en un albergue fue su casa. Ahorita voy hacia la línea, voy a mi corte. Noticias Telemundo se encontró con ella el pasado 19 de febrero, cuando tenía la esperanza de ser una de las primeras en cruzar luego del fin del programa. Ese día no la dejaron pasar a su cita en corte. Neri es una de los 69,000 solicitantes de asilo que ingresaron al programa Permanecer en México, creado por el presidente Trump para cerrarles el paso a los migrantes, obligándolos a esperar su proceso en condiciones difíciles o inseguras. Te quiero mucho. Pero para Neri la pesadilla terminó y ahora, con la fuerza de los suyos, imagina en este país un futuro distinto. Mi plan es, por los momentos ahorita en estos días, disfrutar mi familia, ¿verdad? Y ya buscar un trabajito para poder estar un poco mejor. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo. Una mujer resistente, qué bonito verla feliz con su familia. Gracias, Javier. Miguel Cardona es el nuevo secretario de Educación en el gobierno de Joe Biden. Habló en exclusiva con Telemundo y le preguntamos sobre qué tan seguro es el regreso presencial de los niños a la escuela y cuál es el plan. Esto es lo que respondió. Ellos deben de regresar al salón, pero lo tienen que hacer en una forma que de manera segura. Sabemos que si las escuelas abren y tienen la estrategia de mitigation que necesitan, pueden regresar bien. Y sabemos que también los niños no aprenden tanto o en la misma forma cuando están en la casa en las computadoras. Sabemos que no hay sustituto para el aprendizaje dentro del salón. El plan es asegurar que las escuelas tienen los recursos que necesitan, la información que necesitan para poder abrir las escuelas y darle la oportunidad a los niños de aprender dentro de la escuela si los padres eligen eso. Es el plan. La Asamblea Legislativa de Nueva York le retiró al gobernador del estado, Andrew Cuomo, los poderes para decretar emergencia que se atribuyó por el COVID. Esto ocurrió después de conocerse los casos en los que Cuomo se ha visto involucrado de denuncias de acoso sexual y en la posible ocultación del número real de fallecidos en centros geriátricos de Nueva York por la pandemia. En este tiempo de pandemia también hay buenas noticias, como la de que para final de mayo habrá vacunas en el país para todos los adultos. En cambio, en estados como Texas y Mississippi, sus gobernadores eliminan restricciones y retiran el uso de la mascarilla. Pero aún hay más. María Vargas Pillón, cuéntanos, buenas tardes. Buenas tardes, felicidad, así es, residentes de aquí del Bronx ya podrán venir a vacunarse de madrugada aquí al estadio de los Yankees, si es que así lo desean. Es que este centro comenzará ya a vacunar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, así también como lo hará el Javits Center. Aquí en el estadio de los Yankees también se comenzará a administrar la vacuna de Johnson & Johnson, que es de una sola dosis. El estado de Nueva York recibirá más de 164,000 dosis de esta vacuna. La compañía espera distribuir al menos 200 millones alrededor de todo el país. Esto para finales de este mes, mientras que la farmacéutica Merck ayudará a Johnson & Johnson en la producción. Todo esto justo cuando el presidente Biden asegura que para finales de mayo habrá vacunas suficientes para todos los adultos de este país. También esto ocurre mientras que el gobernador de Texas ha eliminado el uso obligatorio de mascarillas en ese estado, y en una semana los negocios allí podrán abrir al 100% de su capacidad. Por supuesto, los CDCs continúan diciéndole a la población que mantengan el distanciamiento social, el uso de mascarilla, y que también pues continúen lavándose las manos. Como podemos ver aquí en el Bronx, continúa la gente llegando, también lo que es la Guardia Nacional continúa asistiendo en este proceso de vacunación. De regreso contigo, felicidad. Sí, pero ustedes recuerden que pueden tomar su propia decisión de protegerse. Gracias, María. La desgracia cayó sobre un bebito recién nacido que perdió a su mamá al darle a luz.
Una historia que se repite por desgracia causada por el COVID. Yolanda Vázquez tiene el relato. Ashton nunca pudo sentir el calor de un abrazo de su mamá porque el COVID-19 se la robó sin darle ese privilegio. A cambio, su abuelita le abrió sus brazos y su corazón desde el primer día. Este es un regalo de Papá Dios y de Joana, esta criatura de Dios. Y esos 3 niños que son una bendición de Dios. Y es que ahora Zaira será la madre de su nieto, quien apenas tiene 3 semanas de nacido y de 2 más que tenía su hija. Joana Jiménez, de 33 años, contrajo el COVID con 8 meses de embarazo y no quería preocupar a su mamá, pero al final tuvo que contárselo. Como a los 3 días me contesta y me dice, mami, yo no me siento bien. Digo yo, ¿qué te pasa, mi amor? Dice, mami, yo tengo el COVID. Digo yo, ¿cómo? Ay, Dios mío. Joana fue sometida a una cesárea de emergencia en un hospital de Pensilvania porque su nivel de oxígeno era muy bajo. La cirugía salió bien, pero su situación por el COVID empeoró y 8 días después falleció. Ella era el centro de nuestras vidas. Era mi amiga, mi confidente, mi todo. Él es el esposo de Joana y padre de 2 de sus hijos, quien hace un gran esfuerzo para entender cómo en cuestión de semanas el COVID desbarató su vida y su familia. She was a beautiful soul. Ella tenía un alma bella, era hermosa por dentro y por fuera. Nunca conocí a alguien como ella, era única. Y lo que pasó es devastador, pero Dios tiene sus planes. Ahora, en medio de esta pesadilla, madre y esposo de la víctima esperan que los buenos corazones les ayuden para brindarle un mejor futuro a los niños de Joana, quien siempre soñaba con verlos convertidos en profesionales. Al menos 10 cohetes impactaron ayer contra una base militar ubicada en el oeste de Irak, donde hay alojadas tropas de la coalición que lidera Estados Unidos. Las autoridades confirmaron que no hubo víctimas ni daños significativos. Se trata del primer ataque desde que Estados Unidos lanzó una ofensiva la semana pasada contra objetivos de una milicia vinculada a Irán en la frontera entre Siria e Irak, la primera acción militar emprendida por la administración Biden. Trágico final para una asamblea de estudiantes en la Universidad Pública de El Alto, en la capital de Bolivia, La Paz. Al menos 7 de ellos murieron al caer desde un 4º piso. Durante la asamblea hubo enfrentamientos y empujones y varias personas cayeron al vacío al romperse la baranda del edificio donde estaban, que pues no soportó el peso y el empuje de la enorme cantidad de estudiantes que se agolpaban en ese momento. Más de 270,000 mujeres fueron esterilizadas a la fuerza en Perú durante el segundo mandato de Alberto Fujimori entre los años 1995 y 2000. Fueron incluidas en el programa Salud Reproductiva y Planificación Familiar, en teoría destinado a combatir la pobreza. La mayoría eran campesinas indígenas de escasos recursos y procedentes de zonas rurales. 20 años después, la Fiscalía peruana ha presentado una denuncia penal contra Fujimori y 3 ministros de salud. La compañía aérea Avianca se une a otras aerolíneas en la suspensión de rutas a causa de la pandemia. En el caso de El Salvador, con la eliminación de vuelos directos a Miami, Houston y Dallas en Estados Unidos, Toronto en Canadá y a Ciudad de México. También se suspendió el vuelo desde Guatemala hacia Los Ángeles. Algunos de esos trayectos podrían ser reactivados en el mes de abril o en el segundo semestre del año. Los beneficiarios de DACA saben que han de renovar periódicamente su permiso para permanecer en el país. Eso genera preocupación y gastos, pero por suerte hay organizaciones sin fines de lucro dispuestas a echarles una mano, como Immigration Help. Los datos los tiene Sandra O'Neill. Por medio de la organización no lucrativa immigrationhelp.org, beneficiarios de DACA pueden recibir ayuda para llenar o renovar sus solicitudes sin costo alguno. Individuos visitan nuestro sitio web immigrationhelp.org y ahí ingresan su información en una aplicación y nuestro equipo crea los documentos necesarios y los revisa. Fernando Urbina está estudiando Ciencias Políticas e Inmigración en la Universidad de Harvard y es uno de varios miembros de immigrationhelp.org que gracias a donaciones han podido asistir a beneficiarios de DACA. Lo que a mí me inspiró fue que recuerdo que mi mamá pasó por un proceso largo de inmigración y eso hizo que quisiera involucrarme en una área relacionada a inmigración. Este
Esta ayuda llega justo cuando, según un estudio de profesionales universitarios, jóvenes indocumentados enfrentan más riesgos de padecer depresión y problemas económicos. La profesora Jennifer Nájera fue una de las autoras en el estudio Advancing Equity del Sistema de Universidades de California bajo la iniciativa UC Promise. Como muestra, hasta un 28% de participantes indocumentados reportó un padecimiento clínico de depresión significativo. Entre ciudadanos estadounidenses con padres indocumentados, el porcentaje subió a 30%. Tener ciudadanía no protegía del estrés. Uno de los factores también preocupantes es que un 61% de indocumentados participantes reportó inseguridad alimenticia. Lo que sí es bueno que encontramos es que los jóvenes en general están mucho más involucrados en la vida cívica y política del país. En Los Ángeles, Sandra O'Neill, Noticiero Telemundo 52. Gracias a Sandra. Algunos de los libros infantiles del famoso Dr. Seuss van a dejar de venderse porque en ellos hay contenidos racistas. La firma encargada de preservar y proteger el legado de Theodore Geisel, nombre verdadero del Dr. Seuss, ha decidido retirar del mercado 6 de ellos escritos hace décadas. Creen que estos libros retratan a las personas de maneras hirientes y malas, con caricaturas de asiáticos y negros que incorporan estereotipos que han sido criticados como racistas. Síguenos en nuestras redes sociales para más noticias y visita noticiastelemundo.com.